Vamos a estudiar el mapa mental correspondiente al tema de espacios vectoriales. Bien, el tema empezó con la pregunta de por qué estudiar espacios vectoriales. Y de hecho dije que no iba a ver las aplicaciones y que os las iba a dejar a vosotros. Me centré más en las destrezas de alto nivel, es decir, vamos a estudiar espacios vectoriales porque nos proporcionan unas destrezas de alto nivel que son muy importantes. Mencioné varias: abstracción, análisis, síntesis, lectura comprensiva, resolución de problemas, etc. Pero la más importante, la que más se desarrolla con el estudio de los espacios vectoriales, es la abstracción. La abstracción, que consiste en sacar propiedades comunes a dos o más objetos, en este caso a dos o más conceptos. Entonces, la abstracción te permite encontrar conexiones profundas entre dos conceptos, entre dos conjuntos de conceptos, te da inspiración en resultados conocidos para aplicarlos a otros, fomenta la interdisciplinariedad y también encuentras patrones comunes en dos o más objetos que te permiten la abstracción, ¿no? Luego empezamos con la definición axiomática. Y para motivarla, porque es una definición complicada, empecé con un ejemplo en R2. En particular, pues los vectores, qué ocurre con ellos. Vimos que los vectores se suman, que se pueden multiplicar por números, por escalares los hemos llamado. Y a partir de ahí obtuvimos las propiedades más relevantes de R2 y las abstraímos, es decir, las contemplamos desde un punto de vista abstracto. Entonces, salieron dos estructuras: una, la de cuerpo. Un cuerpo de escalares es un conjunto que tiene dos operaciones, la operación suma y la operación producto, y aquí suma y producto se entienden desde un punto de vista abstracto, y la suma tiene que tener estas propiedades: la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, el elemento neutro y el elemento opuesto. Y la operación producto tiene que tener la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, el elemento neutro, que aquí va a ser el 1, mientras que en la suma, no lo he dicho, se llama el elemento neutro, se llama el 0. Y aquí vamos a hablar del elemento inverso, mientras que en la suma hablamos del elemento opuesto. O sea que si tenemos un escalar v, su opuesto es menos v. En cambio, aquí si tenemos un escalar v, su inverso es v elevado a menos 1. Una vez tenemos el cuerpo de escalares, pasamos al espacio de vectores, y aquí hablamos de la suma de vectores, que tiene que tener las mismas propiedades que en el caso de los escalares, es decir, propiedad asociativa, propiedad conmutativa, propiedad del elemento neutro y propiedad del elemento opuesto. Aquí el elemento neutro en el cuerpo de escalares y en el cuerpo de vectores es distinto, ¿de acuerdo? Así como el elemento opuesto, por supuesto. Luego tenemos el producto de escalares por vectores, que tienen que cumplir estas propiedades de conmutatividad y de distributiva. Entonces, todo esto que pone vectores y cuerpos sería la definición axiomática de espacio vectorial, que es una definición bastante compleja con unos 11 puntos. Luego dimos unos ejemplos relevantes, que básicamente eran los productos cartesianos de cuerpos de escalares, Kn, en particular Rn, Zpn, donde P tiene que ser un número primo, porque si no, Zp no es un cuerpo de escalares. El espacio vectorial es vectorial de polinomios y el espacio vectorial de matrices. Después de la definición axiomática, hubo una serie de preguntas abstractas que nos hicimos con respecto a los espacios vectoriales, que son las siguientes: ¿cómo se puede caracterizar un espacio vectorial de algún modo?
Aquí, por caracterizar, queremos dar un pequeño número de elementos que generen el resto del espacio vectorial. Eso es importante computacionalmente. Si existe tal caracterización, es única. Si existe más de una caracterización, cómo se pasa de una a otra. En general, cómo se pueden representar conjuntos de vectores, cuáles son las representaciones más adecuadas en función de la aplicación particular, cómo se cambia entre dos representaciones distintas de un mismo espacio vectorial, cuáles son las más adecuadas computacionalmente hablando. Otras preguntas son, ¿existen espacios vectoriales dentro de espacios vectoriales más grandes? ¿Se pueden intersecar espacios vectoriales? ¿Cómo es la unión de dos espacios vectoriales? ¿Cómo generar más espacios vectoriales a partir de otros vectoriales? ¿Qué otras estructuras admite un espacio vectorial? Estas son las preguntas que van a ir guiando nuestras investigaciones en el tema de espacios vectoriales. Luego, después de las preguntas abstractas, empezamos con sistemas de vectores y empezamos con las combinaciones lineales, que no son más que sumas de vectores multiplicados por escalares. A partir de ahí hablamos de sistema de generadores, que es, bueno, dado un conjunto de vectores, todas las posibles combinaciones lineales que puedo hacer con esos vectores. En particular estamos interesados en los conjuntos de generadores que tienen un conjunto finito de vectores. Son los llamados sistemas finitamente generados. Vimos un resultado que dice que todo superespacio de un sistema de generadores es también un sistema de generadores. Es decir, que si tengo un espacio vectorial que me lo generan k vectores, si añado otro vector más a ese sistema de generadores, todavía sigue siendo sistema de generadores. Al revés, el teorema 6.328 me dice que si tengo un sistema de generadores y uno de ellos es combinación lineal del resto, entonces lo puedo quitar y todavía tendré un sistema de generadores de V. Vale, este teorema os lo voy a dar resuelto en las notas que os voy a pasar próximamente. Luego entramos a estudiar los sistemas linealmente dependientes o ligados, ¿de acuerdo? Hay un teorema que los caracteriza, que dice que un sistema está ligado si solo existe una combinación lineal nula en que los coeficientes no son todos nulos. Un sistema ligado es un sistema en que puedo poner un vector como combinación lineal del resto, ¿de acuerdo? Y en función de lo que vimos antes, sabemos que todo superconjunto de un sistema ligado es ligado. Es decir, que si tengo un sistema ligado y le añado otro vector, sigue siendo ligado. Vale, ahora vamos a sistemas linealmente independientes, que son los sistemas que no son ligados, se llaman sistemas libres también. Y hay una caracterización que en el fondo es la negación del teorema de antes, el 6.320, que dice que un sistema es libre o linealmente independiente si solo si una combinación lineal nula solamente tiene los coeficientes nulos, solamente ocurre cuando los coeficientes son cero. Vimos entonces resultados que decían que si tienes un conjunto que es libre, que es linealmente independiente, cualquier subconjunto lo es. Era básicamente una demostración por reducción al absurdo. En particular, el cero no puede ser nunca, el cero de V, nunca puede pertenecer a un conjunto libre, porque de nuevo rompería la condición del sistema linealmente independiente. De aquí, de sistemas de vectores, nos fuimos a bases de un espacio vectorial. Perdón, vamos a ver aquí, bases.
Fuimos a la definición de base. La definición de base dice que es un sistema de generadores linealmente independiente. Este concepto de base va a ser el que va a responder a la pregunta de la representación de los vectores de un espacio vectorial mediante un pequeño conjunto elegido bien de vectores. Una vez que vimos la definición de base, definimos las bases canónicas, que son las que tienen el 1 de los escalares en la posición, que está formado solamente por unos y ceros, perdón, donde el vector SUI de la base tiene un 1 en la posición i y 0 en el resto, las bases canónicas clásicas, ¿no? De ahí fuimos a un teorema que nos decía que si un espacio vectorial está finitamente generado, entonces tiene una base finita y además todas las bases tienen el mismo número de vectores. Otro teorema importante es que la representación, dada una base, la representación es única. Es decir, que si tengo V, un vector que se escribe como una cierta combinación en los vectores de una base, esa combinación es única. ¿De acuerdo? Esto es gracias a la condición de independencia lineal. Esto daba lugar, este teorema 6.4.10 da lugar a la definición de coordenadas de un vector, que son exactamente esos escalares. Y el teorema 6.4.15, que es súper importante, lo que me está diciendo es que todas las operaciones del espacio vectorial, es decir, la suma y el producto por escalares, en el fondo se reducen a operaciones con los escalares en términos de coordenadas. Este resultado es, como ya digo, esencial porque te dice que no importa cuán complicado sea tu espacio vectorial, vas a trabajar siempre con los escalares en forma de coordenadas. Aquí el número de elementos de una base es lo que se llama la dimensión de un espacio vectorial, y gracias al teorema 6.4.6 sabemos que ese número es siempre el mismo. Luego vimos unas cuantas caracterizaciones de los espacios vectoriales en términos de matrices. Entonces vimos la caracterización de la independencia lineal. Coges una base de un espacio vectorial, la fijas, coges un conjunto de vectores, V1, VR, y cuando los pones por filas, pues serán linealmente independientes si la matriz tiene rango R. En cambio, la clasificación de sistemas generadores te dice lo simétrico. Cuando pones esos vectores por filas, entonces U va a ser un sistema de generadores si la matriz tiene rango n. Y entonces, bueno, pues vamos a tener una base cuando las dos cosas ocurran, es decir, tengamos rango R y tengamos rango n, es decir, que n va a ser igual a R. Entonces, en general, si tengo un conjunto de n vectores que tiene rango n, cuando los pongo por filas, pues eso va a constituir una base. Estos dos teoremas me dan un resultado que me sirve para completar una base. A mí me dan un conjunto de vectores, R vectores linealmente independientes. ¿Cómo completo esos vectores hasta conseguir una base? Pues básicamente los pongo por filas, aplico Gauss, como sé que son linealmente independientes, va a haber una posición pivote en cada elemento de la diagonal y el resto lo completo con elementos de la base canónica. En general los puedo completar con cualquier otro conjunto de vectores linealmente independientes que no sea combinación lineal de U, pero lo más lógico es hacerlo con la base canónica. Luego vamos al cambio de base, que es, bueno, pues tengo dos bases, tengo un único vector. Respecto a la primera base, mi vector se escribe con unas ciertas coordenadas y respecto a la segunda base con otras. ¿Cómo cambio de una base a otra? Entonces, la idea principal es escribir las coordenadas de un vector de una base dada en términos de otra. Y para ello lo que hacemos es, vamos a poner los vectores de la primera base en términos de la segunda y a partir de ahí despejamos.
Entonces vimos con unas cuentas que hicimos en clase, abstractas, tomadas en espacios vectoriales arbitrarios, que pues al final era básicamente coger la matriz de las coordenadas de la primera base en la segunda y ponerlas por columnas, que es lo que aparece aquí en la ecuación 6,4. De ahí pasamos a subespacios vectoriales, empezamos con la caracterización de subespacio vectorial, o sea, que ahora tenemos un conjunto de vectores y queremos saber si es un subespacio vectorial el mismo. Entonces, en teoría había que verificar, 11 propiedades que vimos en la definición axiomática de espacio vectorial, pero no es necesario porque hemos visto una caracterización que solamente con 2 condiciones ya te vale para verificar esa condición de subespacio vectorial. Esas 2 condiciones dicen que la suma de 2 vectores del conjunto esté dentro del conjunto y que el producto de un escalar por el vector del conjunto, por un vector del conjunto, se quede en el conjunto, que son las condiciones 1 y 2 que aparecen aquí. De ahí empezamos a jugar, primero con los varios espacios vectoriales, cogimos dos subespacios vectoriales y dijimos, ¿qué pasa con la unión? Bueno, pues la unión no es un subespacio, salvo que uno de los subespacios esté contenido en el otro, que es un resultado que hemos visto en clase. Luego fuimos a subespacios finitamente generados, que es, bueno, cojo un conjunto de vectores y ahora miro a ver L de V1 VK, de esos vectores, ¿no? Ese ese subespacio, el LV1VK, es el subespacio formado por todas las combinaciones lineales de los vectores V1VK. Se sabe que ese es el menor subespacio vectorial que contiene a esos vectores. Y hay aquí un resultado importante que dice que la dimensión de L de V1VK va a ser el rango de la matriz formada por V1VK. Y esto nos va a servir después para calcular intersecciones, ecuaciones paramétricas y ecuaciones implícitas. El teorema 668 tiene otro resultado importante, que es que si V pertenece a LV1VK, al espacio generado por esos vectores, esto es condición necesaria y suficiente, es decir, es un sí, solo sí, con que el rango de V1VK sea el rango de V1VK, que esto no es muy fácil de probar, no es más que una consecuencia de Gauss, del algoritmo de Gauss. Tenemos aquí el teorema 6611, que lo que me habla es de cómo saber si dos subespacios son iguales. Y se basa en el teorema 666. La condición 1 dice que dos subespacios son iguales si solo si uno de ellos está contenido dentro del otro y sus dimensiones son iguales. De aquí pasamos a la suma e intersección de subespacios. Aquí estamos. La intersección de dos subespacios sí es un subespacio. Y eso lo hemos probado en clase. Es una prueba relativamente sencilla. Y ahora queda la pregunta de cómo se construyen los subespacios. Entonces, en general, la manera más fácil de hacerlo es coger las ecuaciones implícitas de cada subespacio, ponerlas todas juntas y resolver el sistema lineal de ecuaciones que sale. ¿Qué más? La suma de subespacios es un subespacio, en el fondo es un caso particular de los espacios generados, y en particular cuando tienes la suma de dos subespacios cuya intersección es el 0, entonces puedes escribir cada vector de manera única como la suma de dos vectores de los espacios suma. Aquí tenemos el 6620, que me relaciona la dimensión de la suma con la dimensión de la intersección. Dice la dimensión de la suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. Y además hay un bonito resultado que dice que U1 más U2 es el menor subespacio que contiene a la unión. De aquí fuimos a la suma directa de subespacios. El teorema anterior, 6620, me inspira la idea de que puedo descomponer mi espacio vectorial entero como la suma de dos subespacios en que la intersección es el 0. Entonces,
descomposición es única, como establece el apartado 2 de este teorema de 6.6.23. Y por último, pues vamos a las ecuaciones de los subespacios, que básicamente pues hay dos, las paramétricas y las implícitas. Las paramétricas ya las hemos estado manejando de manera intuitiva cuando hemos dicho que un subespacio, por ejemplo, pues es L, está generado por V1, VK vectores. Pues eso en el fondo es la representación paramétrica. Ahora lo formalizamos un poco más, introducimos los parámetros y es una combinación lineal de parámetros y vectores puestos por columnas. Aquí la dimensión del espacio vectorial representado así va a ser el rango de la matriz de los coeficientes, ¿vale? Y cuando esa matriz tiene rango máximo, pues se habla de las ecuaciones paramétricas minimales. Otra manera de definir un espacio vectorial, un subespacio vectorial, es mediante un sistema de ecuaciones lineales, diciendo mi subespacio va a ser las soluciones de este sistema de ecuaciones, que ya vimos al principio del tema que las soluciones de sistemas homogéneos de ecuaciones lineales es un espacio vectorial. Y por tanto se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar por escalares. Eso no ocurre cuando el sistema no es homogéneo, como vimos en su momento. Y entonces cuando escribimos así el espacio vectorial, la dimensión del espacio es n-k, donde k es el rango de la matriz de los coeficientes del sistema. Cuando ese rango es... cuando la matriz tiene rango k y coincide con el número de ecuaciones, entonces estamos hablando de ecuaciones implícitas minimales. Y por último queda la idea de cómo cambiar de representación, cómo cambiar de paramétricas a implícitas y de implícitas a paramétricas. Pasar de paramétricas a implícitas es lo más difícil. Tienes que coger los vectores de tu espacio, tienes que coger unas ecuaciones paramétricas minimales, es decir, asegurarte que los vectores son linealmente independientes, los pones por filas y añades una última fila que tiene un vector genérico que dice x1, xn. ¿Vale? Para que x1, xn pertenezca a ese espacio o subespacio vectorial, te hace falta que el rango de la matriz sea k. Pero tienes k más 1 o filas porque has añadido el vector genérico. Entonces lo que haces es aplicar Gauss y tomando el vector genérico como si fuera un vector de números, y al final exiges que la última línea, la última fila sea de ceros. Y al exigir eso te va a salir una serie de ecuaciones que van a ser tus ecuaciones implícitas. En el ejemplo que pone aquí, pues está tomado de R3 de uno de los ejercicios de clase. Tenemos dos vectores que son linealmente independientes, son unas ecuaciones paramétricas, ponemos x y z, aplicamos Gauss y aparece al final una ecuación implícita, que necesitamos que sea cero para que aparezca una fila de ceros en la última fila. Y entonces estos dos vectores que dan un plano en R3 están representados por esta ecuación implícita. Y por último, para pasar de implícitas a paramétricas, lo que se hace es resolver el sistema correspondientes. Tienes un sistema de ecuaciones lineales que va a ser compatible indeterminado y entonces lo que haces es resolverlo. Y al resolverlo obtienes las ecuaciones paramétricas.